La vecindad estaba en silencio. No era un silencio cualquiera, sino uno denso, pesado, como si incluso el aire se negara a moverse. Esa tarde, el cielo sobre el barrio se tornó de un gris enfermizo, un color que no parecía natural. Las nubes se retorcían como gusanos podridos, y el viento arrastraba un hedor a óxido y tierra húmeda. El chavo estaba sentado dentro de su barril, con la mirada perdida hacia arriba. Sus ojos, habitualmente llenos de ingenuidad, parecían fijos en algo más allá de lo que cualquiera pudiera ver. «Chavito», murmuró don Ramón, saliendo de su departamento con el cigarro a medio apagar. «¿Qué tanto miras, chamaco?» El niño no respondió. Solo señaló al cielo. Don Ramón levantó la vista. Nada más que nubes. Pero había algo extraño. Se movían como si no fueran nubes, como si fueran algo vivo. En ese momento, una gota de lluvia golpeó el suelo. Fue gruesa, espesa, y al caer dejó una mancha oscura que tardó demasiado en desvanecerse. Una segunda gota siguió, después una tercera. Y pronto el ambiente se llenó del sonido de un aguacero. Pero aquel no era un aguacero común. Las gotas no eran cristalinas. Tenían un tono amarillento, y el olor que desprendían era insoportable, como sangre mezclada con orina. Doña Florinda abrió la puerta de su casa con fastidio, mientras Kiko se asomaba detrás de ella, cubriéndose con un pañuelo. «¡Ay, qué horror!», exclamó la mujer, arrugando la nariz. «Esta lluvia apesta como si viniera de una alcantarilla». Kiko, con los ojos llenos de lágrimas por el hedor, chilló. «Mamá. Se siente feo. Parece que la lluvia me quiere tocar». Don Ramón chasqueó la lengua. «No exagere, doña Florinda. Es solo agua. Un poco sucia, eso sí». Pero entonces todos lo escucharon. No era trueno. No era viento. Era un sonido lejano, un murmullo profundo que no venía de la tierra ni del cielo, sino de más arriba. Como si algo descendiera desde las estrellas. El profesor Girafales, que había llegado minutos antes con un ramo de flores en la mano, se detuvo en seco, mirando hacia arriba con una expresión tensa. ¿Escucharon eso?, preguntó con voz grave. El señor Barriga, que acababa de entrar al patio con ñoño, se detuvo también. Su rostro sudaba, aunque no hacía calor. Parece un lamento. Como si alguien nos hablara desde arriba. ñoño se abrazó a su padre, temblando. «Papá. No me gusta. Siento como si me estuvieran mirando». Don Ramón tragó saliva. Algo en el ambiente le helaba la sangre. Cada latido de su corazón retumbaba en sus sienes. Por un instante, pensó que era el miedo el que lo estaba matando. Pero pronto entendió que no era miedo común. Era una certeza. Una certeza brutal e inhumana de que la muerte estaba allí, rondando entre ellos. Doña Clotilde salió de su departamento, con el cabello en desorden y los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. «Lo sabía», gritó. «Lo sabía desde hace años. Cada vez que llueve así, algo viene. Algo viene desde arriba». El silencio se volvió insoportable. Todos miraron a doña Clotilde. Su respiración era agitada, y parecía que su piel se tornaba más pálida a cada instante. «¿De qué habla, doña Clotilde?», exigió el profesor Girafales, tratando de mantener la compostura. «Yo lo sentí antes. Hace muchos años», susurró ella, temblando. «Cuando era niña. La lluvia amarilla, el hedor. Y después. Los gritos». El chavo habló por primera vez, con una voz que no parecía suya, sino más grave, más apagada. «Ellos ya vienen». Todos se volvieron hacia él. El niño seguía mirando al cielo, y una sonrisa apenas perceptible cruzaba su rostro. Kiko retrocedió asustado. «Chavo. ¿Qué dices? ¿Quiénes vienen?». El niño inclinó la cabeza lentamente, sin dejar de mirar hacia arriba. «Los que viven entre las estrellas. Cuando llueve, bajan a buscar lo que les pertenece». El profesor Girafales dio un paso atrás, tropezando con el borde de una maceta. La respiración de todos se volvió pesada, como si el aire mismo se espesara. Entonces, sucedió algo imposible. Las gotas de lluvia comenzaron a caer en el centro del patio, pero no se deslizaban como agua. Se movían hacia atrás, como si fueran atraídas por algo invisible en el suelo. Y de pronto, una figura empezó a formarse allí.
Una sombra oscura, sin forma definida, que se retorcía con cada gota que absorbía. El señor Barriga gritó: «Salgamos de aquí. Ahora mismo». Intentaron moverse, pero ninguno podía. Sus cuerpos no respondían. Sus pies parecían clavados al suelo. Un frío mortal les recorría las venas. Era como si la propia vecindad se hubiera convertido en una trampa. Doña Florinda abrazó a Kiko, desesperada. «Protege tus ojitos, tesoro. No mires». Pero era imposible no mirar. La sombra en el centro del patio crecía, y su silueta empezaba a adoptar una forma humanoide. Un torso, brazos largos, dedos finos que terminaban en puntas afiladas. No tenía rostro, solo un hueco negro que parecía succionar la poca luz del lugar. El murmullo que venía del cielo se hizo más fuerte, hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. No eran palabras humanas, pero todos entendían lo que significaban. «Ya es su turno». El chavo salió de su barril. Nadie se había dado cuenta de que seguía allí. Caminó lentamente hacia la sombra, sin miedo alguno. «Ellos vienen cada lluvia. Y esta vez no se irán sin nosotros», dijo con una calma escalofriante. Doña Clotilde soltó un alarido desgarrador, llevándose las manos al rostro. Don Ramón sintió que sus rodillas flaqueaban, pero no podía caer. El profesor Girafales apretó los dientes, luchando contra esa fuerza invisible. El señor Barriga cerró los ojos con fuerza, intentando rezar, pero su voz apenas salió como un susurro quebrado. Y en medio de aquel terror, la sombra alzó un brazo y apuntó hacia ellos. El cielo se abrió en una grieta luminosa y, entre los relámpagos amarillentos, algo descendió. Algo que no pertenecía a este mundo. Y con cada gota de esa lluvia maldita, todos supieron lo mismo. Su muerte estaba más cerca que nunca. El aire se volvió espeso, casi sólido. Respirar se convirtió en un esfuerzo doloroso, como inhalar barro. Nadie podía moverse, pero todos sentían como la sombra crecía en medio del patio, alzándose como un parásito que se alimentaba de la lluvia amarillenta. El chavo, inmóvil frente a la figura, parecía más vivo que nunca. Sus ojos, normalmente apagados por el hambre, brillaban con una intensidad enfermiza, como si algo lo guiara desde dentro. Don Ramón, con el corazón retumbando en sus costillas, logró forzar un susurro: «Chamaco. Aléjate». Pero el niño solo ladeó la cabeza. Una sonrisa lenta y torcida se dibujó en su rostro. La lluvia cayó más fuerte. Cada gota al tocar el suelo se convertía en un charco negruzco que no reflejaba el entorno, sino escenas imposibles. Doña Florinda miró hacia uno de esos charcos y se quedó helada. «Dios mío», exclamó, llevándose la mano a la boca. En el charco frente a ella no veía su reflejo, sino su propio cadáver, con la piel hinchada y los ojos arrancados, flotando en agua oscura. Kiko, curioso, miró también, y lo que vio lo hizo soltar un chillido agudo. «Mamá. Mamá, ahí estoy yo. Me veo muerto, mamá. Me veo muerto». El niño se veía en miniatura, con la cabeza aplastada contra los adoquines de la vecindad, la sangre corriendo en hilos rojos que se mezclaban con la lluvia amarilla. Doña Florinda lo abrazó con desesperación, pero al hacerlo notó que su piel se sentía fría, demasiado fría, como si su hijo ya no respirara. El profesor Girafales también miró hacia un charco, y casi cae de espaldas. «No puede ser». En el reflejo, su cuello estaba torcido en un ángulo imposible, y sus ojos colgaban como péndulos húmedos de las cuencas vacías. Cada vez que parpadeaba, el reflejo sonreía. El señor Barriga intentó apartar la vista, pero el charco frente a él lo obligó a contemplar lo inevitable. Se veía a sí mismo con el estómago abierto en canal, los intestinos colgando como serpientes brillantes mientras Ñoño, con la boca ensangrentada, devoraba pedazos de carne. Ñoño también vio su reflejo, y lo que encontró fue aún peor. Una imagen de sí mismo, hinchado como un cadáver ahogado, con gusanos que le salían de la boca y los ojos reventados. «Papá», lloró el niño, enterrando la cara contra el cuerpo de su padre. «No quiero morirme, papá». El señor Barriga lo apretó fuerte, pero en su mente, la visión de Ñoño devorándolo seguía ardiendo. Don Ramón no quería mirar, pero sus ojos se desviaron hacia un charco cercano. Allí estaba él, tendido en su cama mugrosa, con la piel cubierta de llagas y cucarachas, entrando y saliendo por sus cuencas vacías. Y lo peor.
La voz de ese reflejo comenzó a susurrarle. No puedes escapar, Ramón. Nadie escapa. Un alarido desgarrador resonó en el patio. Todos voltearon hacia doña Clotilde. Ella estaba arrodillada frente a un charco, pero no veía solo un reflejo. Veía movimiento real. El agua se agitaba, y de su superficie emergían brazos esqueléticos que la jalaban hacia adentro. Me quieren llevar. Me quieren llevar. Gritaba, arañando el suelo con desesperación. El profesor Girafales intentó avanzar, pero sus piernas seguían paralizadas. Aún así, los brazos delgados y negros que emergían del charco tiraban de doña Clotilde con tanta fuerza que su piel se rasgaba en hilos sangrientos. El chavo se giró hacia ella y murmuró con voz apagada. Ya no luches. Ellos solo quieren lo que siempre fue suyo. La mujer gritó, y de pronto los brazos desaparecieron, dejando solo el agua quieta. Ella temblaba, con las uñas partidas y sangrando. El sonido desde el cielo aumentó, transformándose en un coro de miles de voces que decían lo mismo, una y otra vez. El turno. El turno. El turno. Don Ramón sudaba frío, su respiración era entrecortada. ¿El turno de qué, malditos? ¿El turno de qué? El cielo se iluminó con un relámpago amarillento que no trajo luz, sino sombra. El destello reveló que la figura en el centro del patio había terminado de formarse. Ya no era solo una silueta, sino un ente alto, con brazos demasiado largos y dedos que se curvaban como garfios. Su torso se retorcía, como si dentro hubiera más cuerpos atrapados que golpeaban para salir. No tenía ojos, pero todos sentían su mirada, perforando hasta lo más hondo de sus almas. La criatura extendió un brazo, y la lluvia se detuvo. El silencio fue tan absoluto que podían escuchar sus propios corazones latiendo. Y entonces, uno por uno, cada miembro de la vecindad empezó a escuchar un susurro directamente en su cabeza. Doña Florinda. Tu hijo será tu condena. Kiko. Tu muerte será lenta, llorarás hasta romperte. Profesor Girafales. Tu cuello se quebrará bajo tu propio peso. Señor Barriga. Pagarás con sangre lo que nunca te pagaron con dinero. Ñoño. Devorarás y serás devorado. Doña Clotilde. Volverás a ser arrastrada, esta vez sin retorno. Don Ramón. Morirás solo, como siempre tuviste miedo. Y tú, chavo. Serás el puente. El niño levantó la cara y sonrió, mostrando los dientes ennegrecidos por la sombra. La lluvia regresó, pero esta vez no caía sobre ellos. Se elevaba hacia arriba, como si la tierra entera fuera drenada hacia el cielo. El mundo se invertía, la vecindad crujía como si fuera de papel. Todos comprendieron en ese instante lo inevitable. La muerte ya estaba allí, esperando a cada uno en su turno. El silencio tras la voz de la criatura se volvió insoportable. Nadie se atrevía a hablar, pero todos sentían lo mismo. Una presión en el pecho, como si una mano invisible apretara con fuerza sus corazones. El patio estaba impregnado de un olor metálico, como sangre fresca derramada sobre hierro oxidado. La figura en el centro, retorciéndose como si su carne fuera humo sólido, levantó lentamente su brazo. La lluvia amarillenta chorreaba por sus dedos en forma de garfios y caía al suelo como ácido, dejando manchas negras en los adoquines. El primero en gritar fue Kiko. Mamá. Sollozó, llevándose las manos a la garganta. No puedo respirar. El niño abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Sus ojos se enrojecieron, hinchándose hasta que pequeñas venas se rompieron dejando hilos de sangre corriendo por sus mejillas. Doña Florinda lo abrazó, desesperada. Resiste, tesoro, resiste. No te me mueras. Pero cuanto más lo abrazaba, más fuerte se volvía la sensación de asfixia en Kiko. Parecía que el aire mismo lo estaba estrangulando. La criatura lo miraba, aunque no tenía ojos, y cada segundo se volvía eterno. El profesor Girafales dio un paso adelante, como si al fin sus piernas hubieran respondido. El suelo tembló bajo sus pies. Déjalo en paz, monstruo. Déjalo. Su grito resonó en la vecindad, pero la criatura no se inmutó. En cambio, el cuello del profesor comenzó a torcerse lentamente hacia un lado. No había nada que lo tocara, pero los huesos crujieron con un sonido seco. ¡Ah, ah! Aulló, llevándose ambas manos al cuello. Doña Clotilde cayó de rodillas, rezando entre sollozos. Padre nuestro que estás en los cielos. Líbranos de esta sombra.
Pero su voz fue interrumpida por una risa hueca que provenía del propio chavo. No hay padre que escuche aquí, dijo el niño con tono extraño, sus palabras resonaban dobles, como si alguien más hablara con él. Ellos ya están aquí, y ustedes ya son suyos. El señor Barriga intentaba proteger a Ñoño, pero el niño estaba rígido, con los ojos muy abiertos. Papá, dijo con un hilo de voz. Siento que tengo hambre. Su vientre comenzó a hincharse, retorciéndose como si algo se moviera dentro. Golpes internos sacudían su estómago, y de pronto su boca se abrió sola, dejando escapar un chillido inhumano. Ñoño. No, hijo, no, gritó el señor Barriga, sacudiéndolo. El niño vomitó un chorro de líquido negro que chisporroteó al caer al suelo, corroyendo la piedra. Entre ese vómito se arrastraban gusanos blanquecinos que se retorcían buscando la piel viva más cercana. Don Ramón retrocedió, tropezando con una cubeta oxidada. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos de terror. Esto no puede estar pasando. Pero una voz familiar le respondió desde la oscuridad del patio. Claro que está pasando, Ramón. Tú siempre supiste que acabarías solo, muerto y olvidado. Él se giró, buscando al dueño de la voz, y lo que vio le heló la sangre. Era él mismo, de pie junto a la escalera. Pero su doble tenía la carne podrida, la piel colgando en jirones, y los ojos eran solo agujeros negros llenos de gusanos. El doble sonrió. ¿Quieres ver cómo terminas? Don Ramón gritó y se llevó las manos a la cara, pero las imágenes seguían allí, grabadas en su mente. La criatura en el centro extendió los brazos. El cielo se rasgó como una tela húmeda y, de la grieta, comenzaron a descender tentáculos de humo negro que se movían como serpientes. Cada tentáculo buscaba a alguien distinto. Uno de ellos rozó el rostro de doña Clotilde. Ella chilló, y su piel comenzó a arrugarse, secándose como una fruta podrida. En cuestión de segundos, parecía haber envejecido 20 años más. Sus dientes cayeron de su boca, uno por uno, tintineando contra el suelo mojado. No quiero irme aún. Chillaba, mientras arrancaba mechones de su propio cabello con las manos. Otro tentáculo se dirigió al profesor Girafales. Su cuello, ya torcido, cedió con un crujido espantoso, pero el tentáculo no lo dejó caer. Lo sostenía erguido, obligándolo a seguir consciente mientras su cabeza colgaba de lado como una marioneta rota. Doña Florinda apretó a Kiko con todas sus fuerzas, llorando. Dios mío, no. No te lleves a mi hijo. El tentáculo más largo se acercó a ella y, en lugar de atacarla, le acarició suavemente la mejilla. Doña Florinda sintió un escalofrío helado atravesarle la piel. En ese instante, Kiko dejó de respirar. Sus ojos se vidriaron y su boca quedó abierta, congelada en un grito silencioso. El lamento de doña Florinda fue tan desgarrador que todos sintieron como sus huesos se estremecían. El señor Barriga, jadeando, intentó arrastrar a Ñoño hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada con cadenas que no habían estado allí antes. Golpeó desesperado, sangrándose las manos, mientras detrás de él, su hijo empezaba a devorar los gusanos que había vomitado, metiéndolos en su boca como si fueran dulces. El eco de la criatura retumbó en todas las cabezas. El turno ha comenzado. El chavo, quieto frente a la figura, levantó los brazos como si la recibiera. Ya están aquí. Y ya nadie se va. Los tentáculos se extendieron aún más, rozando a cada uno, y con cada contacto, sus visiones se volvían reales. La vecindad se llenó de gritos, de huesos crujiendo, de piel desgarrándose. El cielo llovía oscuridad. El suelo sangraba. Y todos entendieron que el turno de la muerte no podía detenerse. El patio entero temblaba como si un corazón gigante latiera bajo la tierra. Los charcos de agua amarillenta hervían, dejando escapar burbujas pestilentes que explotaban con olor a carne podrida. Los gritos de los vecinos resonaban como un coro de condenados, mientras la criatura extendía sus tentáculos hacia cada uno de ellos. El primero en caer fue el profesor Girafales. Su cuello, ya torcido en un ángulo grotesco, crujió con un chasquido seco cuando el tentáculo lo apretó como si fuera una rama seca. La cabeza del profesor se dobló hasta quedar completamente colgando de un hilo de carne, y sus ojos se salieron de las órbitas, colgando como globos sanguinolentos. Su cuerpo aún se movía, convulsionando, mientras el tentáculo lo alzaba en el aire.
Doña Florinda gritó horrorizada. No, profesor Girafales. Pero la criatura no se detuvo. Con un movimiento brusco, desgarró el torso del profesor en dos, dejando caer los órganos calientes sobre los charcos que los absorbieron con un chisporroteo, como aceite en una sartén. Kiko, en brazos de su madre, había dejado de respirar. Su cuerpo inerte pesaba cada vez más, pero entonces ocurrió lo imposible. El niño abrió los ojos de golpe. No eran ojos humanos, sino dos orbes negros y brillantes como carbón encendido. «Mamá», susurró con una voz que no era la suya. Doña Florinda lo miró, temblando, y retrocedió. «No, no, no. Tú ya no eres mi hijo. No lo eres». El pequeño Kiko abrió la boca de par en par, y de ella emergió un tentáculo delgado, cubierto de ventosas que chorreaban un líquido viscoso. La criatura lo había reclamado. Ese apéndice se enrolló en el cuello de Doña Florinda y lo apretó con fuerza. Sus ojos se salieron poco a poco, la lengua hinchada colgaba fuera de su boca, hasta que un crujido anunció que la vida se había ido. El cuerpo de Kiko cayó al suelo, pero ya no era un cuerpo. Se convirtió en un saco vacío que se deshizo en una pasta oscura, arrastrándose hacia el centro del patio para alimentar a la sombra. El señor Barriga, histérico, empujaba con desesperación la puerta de la vecindad. «Ábranme. Por piedad, déjenme salir». Ñoño lo observaba desde atrás. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y la piel de su cara se inflaba y reventaba en llagas purulentas. Con la boca llena de gusanos, caminó hacia su padre con una sonrisa macabra. «Papá. Tengo hambre». El hombre se giró justo a tiempo para ver cómo su propio hijo se abalanzaba sobre él. Ñoño hundió los dientes en la carne del hombro de su padre y arrancó un pedazo, masticándolo con placer animal. El señor Barriga gritó de dolor, tratando de apartarlo, pero el niño se aferró con una fuerza inhumana. Los gusanos que había devorado comenzaron a salir de su boca y a introducirse en la herida abierta, perforando la piel de su padre como agujas vivas. El señor Barriga cayó de rodillas, llorando, mientras veía cómo su propio hijo lo devoraba lentamente. «Ñoño. Detente. Soy tu padre». Pero ya no había humanidad en esos ojos. Solo hambre. Doña Clotilde, encogida en un rincón, lloraba mientras rezaba entre sollozos. Pero los tentáculos no la habían olvidado. Uno de ellos se enroscó en su brazo y tiró con fuerza, arrancándolo de cuajo. La sangre brotó en un chorro caliente, bañando el suelo. Ella chilló con un alarido que rebotó en todas las paredes de la vecindad. «No. Por favor, no». Otro tentáculo le atravesó el estómago, elevándola en el aire como un muñeco de trapo. Sus entrañas cayeron como una lluvia grotesca sobre el barril del chavo, que ahora brillaba con la misma oscuridad que la criatura. La mujer se agitó unos segundos más, hasta que su cuerpo se partió en dos y cayó en pedazos al suelo. Don Ramón, jadeando, veía la carnicería a su alrededor. «No puede ser. No puede ser. No quiero morir así». Su doble podrido volvió a aparecer a su lado. «Pero morirás, Ramón. Solo, como siempre». De pronto, sus piernas se doblaron solas, como si una fuerza invisible las partiera desde dentro. Los huesos se asomaron por la carne rasgada, salpicando sangre sobre la pared. Él cayó al suelo, gimiendo, y antes de poder pedir ayuda, un tentáculo le atravesó la boca, saliendo por la nuca. Su cuerpo se convulsionó unos segundos, y luego quedó quieto. El chavo, en cambio, seguía de pie frente a la criatura. Su rostro estaba cambiado. Sus ojos brillaban con la misma oscuridad que la sombra, y su sonrisa se había ensanchado más de lo que una boca humana podía. «Ahora sí. Todos tienen su turno», dijo, su voz resonando como un eco profundo. La criatura extendió sus brazos hacia él, como si lo abrazara. El niño no resistió. Al contrario, dio un paso adelante y se dejó envolver. La sombra lo cubrió, y por un instante desapareció dentro de ella. Entonces, el patio entero se iluminó con un resplandor amarillento. Los cadáveres se retorcieron, como si aún tuvieran vida. Las paredes chorreaban sangre, y los charcos de agua negra hervían con más fuerza. Y cuando la luz se apagó, el chavo estaba allí de nuevo. Pero ya no era el mismo. Su piel era ceniza, sus ojos dos pozos negros brillantes, y de su espalda brotaban tentáculos pequeños que se movían como si tuvieran vida propia. «Ahora la vecindad es mía».
Susurró, con la voz de todos los muertos resonando al mismo tiempo. El turno de cada uno había llegado, y ninguno había escapado. El patio estaba en silencio. Ya no quedaban gritos, solo un eco hueco que parecía repetirse dentro de las paredes húmedas. Los cadáveres de la vecindad yacían destrozados, y sin embargo ninguno parecía del todo muerto. Los ojos aún parpadeaban, las bocas aún susurraban, los músculos aún temblaban como si se resistieran a aceptar la condena. El suelo se había transformado en un lodazal oscuro, mezcla de agua amarillenta y sangre coagulada. Los charcos reflejaban escenas imposibles. Estrellas moribundas cayendo del cielo, planetas consumiéndose en fuego, criaturas arrastrándose entre universos. La vecindad ya no era un lugar humano. En el centro, el chavo estaba erguido. Su barril se había deshecho, convertido en un amasijo de madera negra que pulsaba como si respirara. El niño tenía la piel cubierta de venas oscuras que brillaban a cada latido. Sus ojos eran pozos de sombra, y de su espalda brotaban tentáculos finos que se agitaban como ramas al viento. Sonrió. Todos tuvieron su turno. Ahora. Es mi turno. Caminó lentamente, y con cada paso, el suelo se hundía como carne blanda. Los cuerpos lo miraban, incluso los que ya estaban desfigurados. El profesor Girafales, partido en dos, movía aún los labios. No debí venir. No debí venir. Doña Florinda, con la lengua hinchada colgando fuera de su boca, lo seguía con los ojos desorbitados. Sus manos temblaban, como queriendo alcanzar al niño. Ñoño, con el rostro cubierto de gusanos, masticaba todavía un pedazo de la carne de su padre, aunque su mandíbula estaba quebrada y cada movimiento desgarraba más su piel. Don Ramón, atravesado por el tentáculo que le había salido por la nuca, miraba fijo al vacío, pero sus pupilas vibraban, como si aún quisiera gritar. Doña Clotilde, hecha pedazos, movía su boca sin dientes, soltando un susurro inaudible, una oración que nadie escuchaba. El chavo pasó frente a todos ellos. Los tentáculos de su espalda acariciaban los restos de sus vecinos como si fueran flores marchitas. Ya no son ustedes. Ahora son míos. Dijo con un tono gélido. El cielo, aún abierto en una grieta de luz amarilla, dejó caer un resplandor sobre él. La criatura que antes había dominado el patio se deshizo, derramándose como humo, pero no desapareció. Su esencia entró en el cuerpo del niño, haciendo que éste se arqueara con un chillido que no era humano. Su voz retumbó por toda la vecindad. Soy el puente. Soy la puerta. Soy la llave. De repente, los cadáveres comenzaron a levantarse. No como vivos, sino como marionetas controladas por hilos invisibles. El profesor Girafales se incorporó con los intestinos arrastrándose como serpientes tras él. Doña Florinda alzó a Kiko, su hijo ya hecho una masa de carne negra, y lo meció como si aún estuviera vivo. El señor Barriga caminó tambaleante, con los brazos abiertos, mientras Ñoño lo seguía arrastrando las tripas de su padre como si fueran un juguete. Don Ramón, con el cráneo abierto, dio un paso torpe y después otro, con la boca aún perforada. Doña Clotilde, mutilada, avanzaba en 4 patas, arrastrando los muñones de sus brazos. La vecindad se convirtió en un desfile de cadáveres andantes, todos mirando al chavo como a su amo. Ven. Dijo el niño con una sonrisa amplia, los dientes negros brillando. Nadie escapa. Ni en la vida. Ni en la muerte. El cielo rugió. Entre la grieta se asomaron figuras colosales, sombras que flotaban en el vacío. No tenían forma definida, eran masas que se movían como océanos vivos, con ojos titilando como estrellas muertas en su superficie. Sus voces llegaron a la tierra como un trueno imposible. Extiende el turno, pequeño. Llévalo más allá de tu vecindad. Que el mundo también sea nuestro. El chavo alzó los brazos, y los cadáveres lo imitaron. Tentáculos salieron de los charcos, enroscándose alrededor de las casas, partiendo las paredes como si fueran de papel. La vecindad crujió, las ventanas estallaron, y las puertas se retorcieron hasta convertirse en bocas abiertas. Una carcajada resonó en todas partes. No era del niño, ni de la criatura, ni de los cadáveres. Era del lugar mismo. La vecindad reía. El chavo giró su cabeza lentamente, mirando hacia la salida. Sus ojos negros brillaron con ansias. Sí. Ya no basta con aquí. Todos deben sentirlo. Los cadáveres dieron un paso hacia adelante.
El patio se llenó de un coro macabro. Huesos crujiendo, carne cayéndose a pedazos, vísceras arrastrándose como serpientes. Los vecinos ya no eran vecinos, eran heraldos de la muerte. El niño caminó hacia la puerta, que ya no estaba cerrada con cadenas. Ahora era un arco de carne palpitante, respirando como si tuviera vida. Traspasó el umbral sin miedo. Afuera, la lluvia amarillenta seguía cayendo sobre las calles. Los charcos se expandían como manchas de aceite, y en cada uno se veían reflejos de cadáveres que aún no habían muerto, pero que pronto tendrían su turno. El chavo extendió sus brazos y habló con voz que retumbó hasta el cielo. Hoy la vecindad. Mañana el mundo. Detrás de él, sus vecinos convertidos en monstruos lo siguieron, arrastrando sus cuerpos deformes y dejando rastros de sangre. Las estrellas titilaron en el cielo, como si estuvieran celebrando la apertura de la puerta. Y en las entrañas del universo, algo aún mayor comenzó a moverse. El turno apenas había comenzado. La puerta de carne palpitante se abrió de par en par, y el chavo salió de la vecindad con paso lento, arrastrando sombras a cada lado. La lluvia amarillenta cubría las calles, y en cada gota que tocaba el suelo, algo despertaba. Cucarachas con cabezas humanas, ratas con brazos humanos, perros que ladraban con voces de niños. El barrio estaba muerto. No porque no hubiera gente, sino porque todos los que aún vivían sabían que ya no tenían esperanza. Los vecinos convertidos en cadáveres ambulantes lo seguían como un cortejo fúnebre. Don Ramón, atravesado por el tentáculo, caminaba torpemente mientras la sangre goteaba a cada paso. Doña Florinda cargaba el cuerpo de Kiko como si fuera un muñeco de trapo, acunándolo y tarareando una canción sin melodía. Ñoño, babeando gusanos, mordía pedazos de su propio brazo, arrancándolos como si fueran caramelos. El profesor Girafales, con el cuello colgando, arrastraba sus tripas tras de sí. Doña Clotilde avanzaba en 4 patas, dejando un rastro de vísceras como migajas de pan. El señor Barriga era el más grotesco. La mitad de su estómago había sido devorada, y los intestinos colgaban hasta el suelo como cuerdas viscosas, pero aún seguía caminando, jadeando como si cada respiro fuera un cuchillo. El cielo se abrió más, dejando ver las sombras colosales de los seres que esperaban en las estrellas. Sus voces rugieron en la mente de todos los vivos. Extiende el turno. Extiende el turno. El chavo levantó un brazo, y los cadáveres se detuvieron. Los miró con sus ojos negros y les sonrió. Ahora ya no son mis vecinos. Son mis soldados. Con un movimiento de sus tentáculos, señaló hacia las casas cercanas. Los muertos obedecieron. Se lanzaron contra las puertas, irrumpieron en los hogares, y pronto los gritos humanos volvieron a llenar el aire. Las calles se tiñeron de rojo. Hombres, mujeres y niños eran arrastrados, desollados, desmembrados. La lluvia amarillenta cubría sus cuerpos, volviendo sus carnes blandas, fáciles de arrancar. El profesor Girafales, con las manos temblorosas, arrancaba cabezas y las colgaba de sus tripas como si fueran trofeos. Doña Florinda estrellaba el cuerpo inerte de Kiko contra las ventanas, rompiendo vidrios y dejando el rostro del niño convertido en una masa irreconocible. Ñoño devoraba a otros niños, arrancando pedazos con las manos y metiéndoselos a la boca aún palpitantes. Don Ramón, como un perro rabioso, golpeaba con los puños hasta que sus nudillos se rompían, y luego arrancaba pedazos de carne con los dientes, escupiendo huesos ensangrentados. Doña Clotilde, mutilada, se arrastraba bajo las camas y arrastraba a los que se escondían, clavando los muñones en sus gargantas, hasta ahogarlos en su propia sangre. El señor Barriga caminaba lento, pero cada vez que alcanzaba a alguien, usaba sus intestinos como látigos, envolviendo los cuellos y estrangulando hasta que los ojos de sus víctimas estallaban. El chavo observaba todo desde el centro de la calle, con los brazos extendidos. Sus tentáculos se agitaban al ritmo de los gritos. Cada alma arrancada de un cuerpo se elevaba hacia el cielo, absorbida por la grieta amarilla. El mundo se teñía de muerte. El cielo se agrietó más, dejando ver la verdadera forma de los que aguardaban en las estrellas. Eran gigantescos cuerpos de humo y hueso, con millares de ojos brillantes, y bocas que se abrían en cualquier parte de su piel. Eran tan inmensos que parecían cubrir constelaciones enteras. Uno de ellos habló con una voz que hizo temblar la tierra. El puente ha cumplido su misión. La puerta está abierta.
El turno es eterno. El chavo levantó la cabeza hacia el cielo. Su rostro aún tenía la forma de un niño, pero ya no quedaba inocencia. Yo les abrí el camino. ¿Y ahora? Los dioses de las estrellas respondieron con una carcajada que sacudió los huesos de los vivos. Ahora, el mundo entero será vecindad. El suelo se abrió en grietas gigantescas. De ellas brotaron más tentáculos, más cadáveres, más horrores. El mar se tornó amarillo, los ríos se llenaron de gusanos, y el aire se volvió ácido. No había escapatoria. En pocos minutos, la ciudad entera ardía en gritos. Las luces se apagaron, los edificios se derrumbaron como castillos de arena, y los sobrevivientes eran cazados como ratas. No hubo piedad para nadie. La lluvia siguió cayendo. La vecindad desapareció, devorada por las grietas. En su lugar quedó un cráter gigantesco del que emanaba humo negro. Y en el centro, el chavo, erguido, con los brazos extendidos, recibiendo las bendiciones de las criaturas de las estrellas. Ya no era un niño. Ya no era humano. Era el emisario, el puente, el que había abierto la puerta. Los últimos sobrevivientes lo vieron desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no tuvieron tiempo de rezar. Los tentáculos los alcanzaron y los partieron en pedazos. El cielo rugió con júbilo. Las estrellas titilaron como fuegos fatuos. Y así, bajo la lluvia amarillenta, el mundo murió. El turno había llegado para todos. El turno nunca acabaría. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.